Son las 7 de la mañana, 37 minutos. El gobierno Petro se reunió con los presidentes de las altas cortes y la fiscal en el marco de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Se habló de constituyente, de mecanismos de justicia, de reforma a la justicia. ¿De qué se habló? Está con nosotros a esta hora la señora ministra de Justicia y del Derecho, la doctora Ángela María Buitrago. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Señora ministra, ¿de qué se habló? ¿Cómo podría usted reunir los detalles de lo que fue la conversación con el señor presidente? ¿Qué le podemos contar a los colombianos? Bueno, Luis Carlos, primero contarle que es una reunión muy importante en términos de coordinación y articulación con todo el sistema. Las cortes, estaban invitadas a Palacio para hablar de temas de coordinación y de articulación. Lo segundo, creo que es importante entender que dentro de toda la dinámica, incluso las mismas cortes están proponiendo modificaciones para lograr un solo objetivo, que es que el sistema funcione, que haya acceso a la justicia, que la justicia sea más cercana al ciudadano y sobre todo que se resuelvan problemas fundamentales en torno a congestión. Y creo, Luis Carlos, que ustedes han oído siempre los problemas que tiene la justicia. Desde ahí entonces la convocatoria fue a entender también la necesidad de crear nuevos mecanismos, nuevas figuras o de utilizar las anteriores y extenderlas para que podamos ver una justicia real. La preocupación fundamental desde el gobierno y obviamente desde el ministerio es entender que los marcos de paz nos están obligando, como la Constitución, porque el marco de paz está incluido en la Constitución Nacional, a mirar una serie de obligaciones que no se han desarrollado, algunas legislativamente, otras quedan cortas ante el compromiso, y también los problemas de la realidad de la estructura normativa. Y esto, para decirlo más claro y para todos los oyentes, es una preocupación en que la justicia como gran mirada macro funcione en Colombia, que la justicia llegue a todas partes. La necesidad de mirar que el territorio de Colombia no está cubierto en su totalidad, los 1.200 municipios necesitan acceso a la justicia. Estamos pensando en la necesidad de la coordinación para una revisión de mapa judicial también, que a lo que lleva es a entender que hay necesidades en diferentes municipios y departamentos y que tienen que estar cubiertas por la justicia. El tema también de la innovación y la tecnología, Luis Carlos, también es muy importante. Ministra, buenos días. Por supuesto que todo eso es importante, pero el país está hablando en estos momentos de la constituyente. No el país, el presidente está poniendo ese tema. Y sí les extrañó mucho a los mismos magistrados, a los mismos presidentes de las cortes, que no se hubiera dicho ni mu al respecto. Entonces ahí hay una cosa, esto se va a hacer de espaldas a la corte, no se va a incluir lo que ha dicho la corte. Ya magistrados como el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Reyes, se ha manifestado en contra de esto. ¿Por qué se decide no tocar ese tema en esta reunión? Darcy, buenos días. Buenos días. Darcy, mira, ¿por qué se decide? Porque no es de mi cartera de justicia. Ese tema es cartera Ministerio del Interior. Desde el punto de vista particular, creo que sí es importante también decirlo, que el ministro del Interior ya ha salido a manifestar lo que pretende hacer con el tema de la constituyente. ¿Por qué no se toca en este tema? Porque nosotros estamos tocando sector justicia y derecho, en donde la competencia de mi ministerio significa trabajar en pos y en aras de que mejore efectivamente y se implemente en 3 niveles, que no son los mismos del Ministerio del Interior. Pero te quiero decir algo importante. El tema sí dijo, y sin lugar a dudas, el ministro del Interior, que la constituyente se tiene que hacer de acuerdo a la constitución política. Esto lo ha dicho el Ministerio del Interior. No es mi tema, no es mi asunto, pero creo que es un tema muy importante para el país, que se están poniendo 2 elementos fundamentales por el ministro del Interior, es que sea de acuerdo a la constitución política y 2, que es a largo plazo.
Bueno, yo no entiendo cómo la Constitución no atraviesa la cartera de la justicia. Pero lo que sí interpreto es que usted entonces ha dejado claro que usted no se quiere meter en ese tema, ministra, es así, que eso lo resuelva Juan Fernando Cristo, yo en ese tema no me meto. Darcy, la Constitución atraviesa la justicia, la Constitución es la base de la justicia y Claro. creo algo bien importante. Yo he dado mis opiniones sobre el tema de la propuesta en el sentido de que es la reforma de acuerdo a la Constitución política. Como todo, hay que entender que si no se ha formulado una política de reforma todavía, si no se tiene el marco sobre el cual se va a hacer, pues todavía no hay posibilidad de pronunciarse, salvo frente a lo que se ha dicho de manera macro. Y esto significa que yo estoy clara que la Constitución Política de Colombia tiene una cantidad de garantías que se establecieron en la primera constituyente del 91, que son fundamentales en derechos humanos y que creo que son las que se están desarrollando en toda su integridad frente a la propuesta de justicia. Y dos, que para hacer una reforma tiene que acogerse los mecanismos establecidos en la misma normativa. Entonces, desde ahí te diría, esperemos a que el ministro Cristo también plantee su política frente a este tema y sobre esos supuestos creo que no solamente pues podremos ya entrar a poner nuestras cartas sobre la mesa en el sentido de decir cuáles son los elementos que consideramos pueden aportar a esa construcción o no. Pero hasta ahora, vuelvo y digo, no hay un marco desarrollado, solo hay dos postulaciones en concreto. Ministra, buenos días. Esta reunión está antecedida con incidentes que han escalado, como el del momento en que la Corte iba a elegir fiscal general de la Nación, de las presiones del presidente Petro en esa elección, de los devaneos del presidente para romper esa barrera de los pilares y de la independencia de los poderes públicos. ¿Ese tema se trató allí? ¿Qué dijo el presidente? ¿Hay algún compromiso puntual del presidente de respetar la independencia judicial, de respetar los poderes públicos, que una cosa es el ejecutivo, otra el legislativo y otra el jurisdiccional? William, buenos días. Mira, yo creo que es importante decir varias cosas. La primera es un tema conocido, los magistrados de la Corte lo han manifestado públicamente, incluso con el tema que postula de la Fiscalía en el tema de algún problema que hubo de orden público al frente de la Corte Suprema de Justicia. Incluso pues yo estaba en el proceso para fiscal general de la Nación. Y ahí efectivamente no solamente se manifestaban los presidentes de la Corte, sino que además también evidenciamos que podría haber alguna complejidad. Pero le voy a decir dos cosas. Creo que el proceso mío, y lo dije también ayer, me permite atestiguar una cosa, el respeto real, y se lo digo concretamente por la independencia y autonomía, y lo viví en carne propia. En el momento en la Fiscalía General de la Nación lo hace de manera técnica, respeta las posiciones que están y una de esas muestras soy yo. La Fiscalía General de la Nación fue propuesto mi nombre en reacción a mi hoja de vida, a mi trayectoria. Lo segundo, nunca he recibido yo una indicación de va a hacer o no va a hacer, lo cual me parece también muy importante en el tema de independencia, lo sostuvimos ayer en la reunión, pero además creo que lo más importante es la convocatoria de las Cortes a Palacio, porque la manifestación del presidente en toda su extensión fue hacer un diálogo con las Cortes. O sea, a mí me consta, y lo digo de primera mano, creo que todos los presidentes de las Cortes ayer pudieron expresarse y dialogar con él sobre lo que no les gusta, y obviamente esto también genera espacios de acercamiento y de diálogo. La independencia y autonomía es un elemento fundamental en la rama, es un elemento fundamental en los jueces y es un elemento fundamental en la justicia de un país. Yo soy una persona que mantengo la independencia y la autonomía y creo que se debe respetar la independencia y autonomía en toda su extensión.
Señora ministra, permítame regresar sobre el tema de la constituyente porque es que a mí particularmente todavía me quedan muchas dudas. Es que este no es un tema del que el gobierno haya empezado a hablar ayer. El presidente lleva meses hablando primero de la Asamblea Nacional Constituyente, luego del Poder Constituyente, luego culpando a los medios falsamente de tergiversarlo sobre su concepto del Poder Constituyente. Y entonces usted nos dice que todavía no sabemos qué es lo que el gobierno va a proponer porque eso es un tema del Ministerio del Interior. Es decir, que meses después de que el presidente casi que dirige toda su estrategia comunicativa solo a ese tema de la constituyente, el gobierno no sabe qué es lo que el presidente o el ministro va a proponer. ¿Es un globo entonces? Bueno, la pregunta la tendrías que hacer al Ministerio del Interior, que es competente, pero le voy a contestar rápidamente dos cosas. La política de la propuesta, como ustedes lo han registrado en medios, todavía es una propuesta. No se han establecido los mecanismos, no está el marco respectivo. Se ha generado una propuesta entendiendo, de acuerdo a las versiones del señor presidente, que no se ha cumplido el marco de paz. Sobre esos elementos, el tema particular de la discusión, y fíjense que esto yo los invito también a que, yo entiendo que hay un tema bien interesante en esta postulación, pero los invito también a que se mire con detenimiento en el momento en que se lance la propuesta. Ya el ministro Cristo dio dos elementos fundamentales, de acuerdo a la Constitución y a largo plazo. Desde ahí, fíjense que para poder hablar de si es asamblea constituyente, si es una reforma constituyente, si es constituyente primario, yo no conozco elementos y a hoy estoy aquí y el ministro Cristo está trabajando en eso. Entonces sería muy interesante mirar la política pública que va a lanzar el ministro Cristo de acuerdo a los panoramas que ya ha integrado en las primeras dos declaraciones. Y eso me permite decir que lo que dice el ministro Cristo y desarrolla la idea de lo que quiere el presidente es de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las normas que hoy rigen la Constitución y frente a un largo plazo que inclusive no llegaría a concluirse en el periodo del presidente Petro. Entonces, yo entiendo el tema, fíjese que ustedes mismos han registrado noticias en donde cambia el norte y el horizonte, las interpretaciones todavía no son muy claras y desde ahí yo les invitaría a esperar que el ministro Cristo presente efectivamente. Y yo les voy a decir algo, mire, cuando uno está pensando en reformas, como yo puedo estar pensando en reformas a la justicia penal, uno tiene proyectos. Pero la única posibilidad de concretar esos proyectos no solamente es la propuesta que haga el gobierno, sino el pase por el legislativo y obviamente también por la Corte Constitucional. Entonces, todos estos elementos lo que nos permiten decir es, en este momento ya hay dos bases y pilares de esa reforma que las mencionó el ministro Cristo. Y sobre eso habrá que esperar que él presente realmente el proyecto, porque tiene que ser un proyecto que tiene que pasar por el legislativo y por el judicial. Señora ministra, si esto se saliera de lo que usted acaba de mencionar, que es su trámite en el legislativo y en el judicial, ¿usted apoyaría a esa constituyente? ¿Estás hablando en hipotético? Yo te contesto en hipotético. No, no estoy hablando en hipotético. ¿Sabe por qué no estoy hablando en hipotético, señora ministra? Porque el doctor Leiva lo planteó. Bueno, pero es que el doctor Leiva no es el titular de la cartera, pero independientemente, te contesto. Sí, señora. Yo no he visto un planteamiento de esa naturaleza a hoy. Tú sabes que yo llevo 3 días en el ministerio. Sí. No he recibido ninguna información al respecto. Y desde ese punto de vista también entendería, y te lo digo porque es mi posición jurídica, que la única forma de modificar la Constitución, como lo dice el ministro del Interior y como lo dice la Constitución, es la Constitución del 91. Eso querría decir la única. Sí, para mí sí, lo puedes encontrar. Yo sigo siendo muy coherente en términos académicos y en términos jurídicos. Lo puedes encontrar en mis manifestaciones públicas, en academia. Y sobre esos elementos coincido con el ministro Cristo de que tiene que ser dentro de los mecanismos de la
Constitución. ¿Qué Claro. quiere decir eso? Que si se intenta otro mecanismo diferente, tendría problemas constitucionales. Una última pregunta, señora ministra. Eh, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, le pidió al gobierno cumplir con la promesa de reducir el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, el hacinamiento llega a 167%. Ese es un tema suyo, directamente suyo. ¿Hay planes rápidos para salir del hacinamiento? Sí, hay planes rápidos. Estoy tratando de hacer el empalme lo más rápido posible. Ya hay 2 concepciones de modelo que quiero lanzar prontamente para efectos de mirar si podemos generar un alivio y un cumplimiento, entre otras, de sentencias penales frente al hacinamiento histórico y recurrente en el sistema carcelario. Esas políticas les pongo yo un plazo para estarlas ejecutando en menos de 15 días. Caramba, ¿nos puede adelantar un titular de eso para que los colombianos No, entendamos para dónde te va? prometo. No, es que mira, hay varios Sí. elementos y te prometo que en Sí. el momento en que yo ya tenga construida la matriz, porque tengo que partir de varias bases, o sea, yo ya Entiendo. tengo la matriz, Sí. pero necesito reunirme con los competentes para hacer algunas propuestas en particular. Por Todos ya supuesto. tenemos un tema que va a salir pronto y les contaré. Y 3, pues obviamente el tema del hacinamiento, yo no tengo la varita mágica para solucionar el deshacinamiento de siglos. Y digo siglos porque efectivamente pasamos del siglo pasado a este y no hemos solucionado el tema del hacinamiento, pero sí hay unas propuestas que creemos pueden aliviar y sobre esos supuestos también entender que hay que proteger los derechos humanos de la población carcelaria. Ese es un tema que a mí siempre me ha preocupado, siempre me seguirá preocupando y yo necesito establecer ejecuciones rápidas, ejecuciones posibles y no me quiero comprometer con nada en concreto porque depende de 2 realidades en particular que las estoy analizando para tratar de implementarlas. Por eso vuelvo y le digo en el plazo inicial de empezar a implementarlas de 15 días. ¿Puedo titular entonces que en unos 15 días el ministerio va a revelar un plan para enfrentar el ¿Correcto? hacinamiento en Colombia? Correcto. Y la idea mía, mira, es claro, yo siempre he pensado que la sociedad tiene el derecho y tiene toda la posibilidad de conocer cuáles son las políticas de Estado. Yo quiero que cuando ya tenga yo elaborados los 3 niveles, me estoy refiriendo a justicia, a cárceles y a drogas, también la comunidad tenga la posibilidad de mirar de cara a la sociedad cuáles son las implementaciones, porque es que la sociedad está viviendo y padeciendo todos esos niveles. A mí me encanta pensar en que la sociedad pueda contribuir de alguna u otra manera a, primero, a evidenciar problemas que tiene la misma sociedad. Uno a veces, como ustedes se quedan en un espacio territorial, pero hay otros espacios territoriales que tienen muchos problemas y que uno a veces no alcanza a dimensionar y la sociedad misma le está diciendo a uno, mire, lo que usted está aplicando en Bogotá no sirve en el Catatumbo, lo que usted está aplicando en el Catatumbo no sirve en Tibú y eso es muy importante. Uno no puede hacer una política general, sino tiene que hacer una política incluso diferenciada por las naturalezas mismas de violencia en Colombia, ¿no? Y una última pregunta. La Procuraduría hoy se conoció que inició una investigación disciplinaria al director del IMPEC por presuntas omisiones en el caso del asesinato del director de La Modelo. El tema de la seguridad en las cárceles, ¿también es un tema que usted está mirando para una pronta solución? Mira, el tema de la seguridad en las cárceles, así como el tema del hacinamiento, así como el tema de la existencia o no de sistemas cerrados o abiertos, es un sistema transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede solucionar una sola cosa, sino que tiene que dirigir la política a ver también por qué está sucediendo lo que está sucediendo y todo influye en ese contexto de esos 3 aspectos. La política es a corto, mediano y largo plazo. Y esto que te lo aclaro porque obviamente una cosa es que uno proponga y otra cosa es la ejecución que puede llevar un tiempo, pero esos mecanismos tienen que proponerse rápidamente frente al cumplimiento del marco constitucional y frente al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Aquí ya hay varias cosas que venían andando también. Hay
que yo comparto con el ministro Osuna, que fue una persona seria frente al ministerio en las propuestas, y sobre esos elementos me parece importante que uno tiene que dar continuidad a las buenas ideas y a los elementos fundamentales e innovar frente a las necesidades o a las situaciones que hayan sido eventualmente omitidas en términos del sistema carcelario, pero todo tiene que ver con todo, y si quieres después, más en corto, podemos mirar los aspectos. Por supuesto. Señora ministra, es un placer hablar con usted y poder entender la visión del gobierno en diferentes temas y con alguien que evidentemente sabe de los temas. Es la Muchas doctora gracias. María Buitrago, ministra de Justicia y del Derecho. Gracias por darnos unos minutos. Buen día. Como a ustedes. Gracias.